Vamos a actualizar los casos del COVID-19. Hoy el ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó 249 casos nuevos positivos. 348 casos positivos. De estos, 185 son masculinos y 163 femeninos. Así también lamentamos el fallecimiento de 6 personas, 5 de sexo masculino, de las edades de 75, 60, 70, 59 y 29 años, así como una de sexo femenino de 62 años. Nuestras condolencias para sus familiares. Este domingo contamos con un total de 29 pacientes recuperados y realizamos un total de 1.600. Y bueno, también hay que mencionar que varias pruebas son las que se realizan a diario para confirmar casos positivos del COVID-19. De hecho, se está pensando en una masificación. A continuación hablaremos de este tema y también lo ampliaremos. Autoridades de la cartera de salud señalaron que planifican la masificación de pruebas para COVID-19, pero de manera selectiva. Ese es un gran ejemplo. El momento en el que vimos que estaba brotando una serie de casos en esa maquila, se hizo una masificación únicamente de la gente que estaba dentro de la maquila. Eso nos permitió hacer un diagnóstico. En ese momento fueron 900 muestras de hisopado que se hicieron en la maquila. No quisimos pensar en que masificación sea una maquila que esté en Villanueva y hacerle a toda Villanueva, o pensar en que como Villanueva es parte de un municipio de la ciudad, hacerle a toda Guatemala, el departamento de Guatemala. No, si nosotros vamos a masificar muy selectivamente para optimizar los recursos y poder tener los casos realmente positivos y darles un tratamiento más adecuado. En relación a la disposición de suspender el toque de queda total durante el fin de semana y posibles contagios, el ministro de Salud señaló: no nos lavamos las manos, no hay distanciamiento social. Por más confinamiento que exista, no vamos a lograr controlar esta epidemia. Realmente la única medida para controlar esta epidemia son las medidas preventivas, más que cualquier otra cosa. Básicamente, incluso el evitar el contacto físico es una de las principales medidas preventivas que vamos a evitar un contagio. Por eso le digo, realmente, aunque se alargue o se acorte, pero si no tenemos estas medidas y nosotros como población no somos conscientes de seguirlas, es por demás que hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr contener esta epidemia. O sea, las medidas preventivas es lo básico, lo ideal y principalmente el distanciamiento social. A ver, por eso es que lo que hablábamos en el anterior tema da todavía un poquito de temor. 249 casos no son pocos. Pero nosotros sabemos aquí en A la Medida que usted quiere conocer lo que le llamamos la radiografía, departamento por departamento y región por región, ¿le parece? Veámoslo entonces en pantalla en este momento. A ver, Sandy, ¿cómo estamos empezando este nuevo mes y semana? De la región central, el departamento de Guatemala registra 3.645 casos, mientras que Chimaltenango 178 y Zacatepeque 123. Pasemos por favor a la región número 2. Usted puede visualizarlo en pantalla y si no, escúchelo por favor por la radio. Quetzaltenango con 101 casos, Totonicapán 35, Huehuetenango 61 y San Marcos 274 casos. Región 3, Izabal 40 positivos, Zacapa 41, Chiquimula 23 casos, Jalapa 21 y El Progreso 126 casos de COVID-19. Vamos a la región número 4, Jutiapa 64, Santa Rosa 99, Escuintla suma ya 131 casos, mientras que Suchitepeque 66 y Retaluleu 33. Para pasar entonces en este caso a la región número 5, que es Alta Verapaz con 33 casos, Quiché 42, Sololá 80,
Petén registra 19 positivos y Baja Verapaz llegó ya a 101. Pues ahí está la radiografía del COVID-19 para hoy, 1 de junio del 2020. La situación, Sandy, es que, vuelvo a recalcarlo una vez más, se habla de que van a masificar las pruebas de alguna manera, pero hoy 249 positivos, pocos no son. Definitivamente, Julio, seguimos aumentando estos casos. No hemos superado entonces el hecho de bajar estos 200 por lo menos casos, sino que se han ido registrando, Julio, se han ido manteniendo también. No hemos pasado de esta cifra. Hemos tenido casos de 300, sí, pero seguimos entonces en esta cifra. Y esto nos da a conocer, Julio, que todos los pronósticos que se han tenido por parte de los epidemiólogos del Ministerio de Salud se han acertado. ¿Por qué? Porque indicaban esta semana el repunte, sí, pero también recordemos, la semana pasada indicaban todavía faltan por lo menos 4 semanas para que se sigan teniendo estos casos. Bueno, y las estamos empezando hoy. Efectivamente, entonces al final vemos cómo está la situación de complicada y obviamente por qué es necesario que aumentemos las medidas de prevención, Julio, a nivel individual para evitar que estas cifras se sigan aumentando. Me parece muy bien dicho, Sandy, porque lo que no tenemos que llegar a hacer es acostumbrarnos y decir, ¿cuántos? 200 casos, 300 casos, sí es lo de todos los días. No, a ver, pongamos un ejemplo, la semana recién pasada, el día que menos casos hubo, 191, y se sintió, ¡ala, qué poquito! No, son muchísimos casos. Hoy no estamos iniciando este lunes con un número que digamos que es bajo en cuanto a casos. Esto nos debe llamar precisamente a la reflexión de lo que tú estabas mencionando. Es decir, estamos en una parte álgida del pico de subida de la pandemia del COVID-19 aquí en Guatemala. Nos enfrentamos a una reactivación de ciertas actividades. En lo laboral ya el tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, Sandy, parece como un tránsito normal. Lo único que no ves son los buses, pero prácticamente es una saturación en las horas pico. Ahora, se extendió inclusive, ¿verdad?, para que la gente en teoría pudiese llegar a mejor hora a su casa el toque de queda. Ahora ya no es a las 5 de la tarde, sino que a las 18 horas, pero igual parece que las colas se van corriendo de hora. Entonces, no sé si realmente se tiene una lógica en cuanto a cómo funcionamos con este tema. Y es complicado, Julio, porque obviamente hay quienes criticaron el hecho de que por qué se extendió entonces 1 hora, pero el presidente lo justificaba indicando que derivado de las lluvias, que las lluvias tienden a complicar el tránsito, entonces también se daba esta hora extra, no para que salieran más tarde a trabajar, sino para que les diera tiempo de llegar a su casa, incluso con la situación de la lluvia también. Entonces, ese es el objetivo. Nosotros tenemos que seguir al final ese pensamiento, esa línea de acción también que el Ejecutivo ha tenido en este momento. Así es. Y no decir, bueno, como todavía falta, entonces me voy 10, 15, 20 minutos antes a mi casa. Y si tal vez la distancia es mayor a ese tiempo también, entonces tenemos que ir calculando nosotros, tenemos que planificar, Julio. Pero creo que eso nos hace falta, ¿sabes? Planificar nuestras actividades, planificar nuestro recorrido, incluso planificar nuestro presupuesto. Situaciones que engloban entonces la planificación en diversos sentidos. Es una situación importante que pudiéramos hacer eso desde el hecho de cuánto tenemos, para cuánto gastamos, qué es lo que hacemos, si tengo que estar en tal lado, a qué horas salgo, a qué horas me levanto, cuándo me preparo y a qué horas salgo para estar también en mi casa y cumplir con el toque de queda, porque al final de cuentas son mandatos legales. Y en eso no hay hora chapina, ojo, la famosa hora chapina que no se... Ahí no aplica, ¿verdad? Ahora, la pregunta ya prácticamente para ir cerrando este tema, Sandy, es ¿cómo va a estar esta semana? Empezamos hoy como lunes con estos 249 casos, pero ¿qué nos depara de aquí al viernes, sábado y domingo? No sé si de verdad se mantendrá ese promedio, si bajará o si subirá, eso no lo sabemos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que le reiteramos una vez más, si no es necesario que usted salga en algún momento que pueda hacerlo, mejor quédese en casa y protéjase, usted y su familia. Eso es lo que puedo decir. Definitivamente, porque es necesario también poder entonces ser nosotros responsables. Sabemos que la prevención es responsabilidad de todos, Julio, y no podemos entonces estar echándole la culpa al Ministerio de Salud, al presidente,
a cualquier sector, no, sino que nosotros también tenemos que ser consecuentes y de esta forma también aportar, porque queremos resultados, pero a veces tampoco hacemos nuestra parte, entonces así nunca lo vamos a tener. Y sobre todo también crear conciencia en nuestros seres queridos, en las personas que están cercanas y poco a poco entonces convertir al final esta cultura de prevención, que creo que eso no lo tenemos en varios aspectos, Julio, pero aquí, es correcto. Aquí está la lección. En el tema de salud la tenemos que tomar. La tenemos que tomar. Así que ahí está el tema y usted es el que en casa va a tener sus mejores conclusiones y disposiciones para hacer. Para mientras nosotros iremos a una pausa, pero yo dejo una pregunta en el aire para ti y los televidentes, claro. Sandy. ¿Qué hay detrás de todas estas protestas que se han dado en los últimos días en Estados Unidos? Después de la pausa tenemos el contexto y también los análisis de las diversas aristas que ha pasado en cuanto a estos disturbios. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Es correcto, no cambie, somos a la medida.